24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Carabineros detuvo esta madrugada a Alexis Sánchez. Ojo, tranquilo, no es el ídolo de la selección chilena. Es un delincuente que tiene el mismo nombre. Se caracteriza porque robaba bicicletas y se especializó en farmacias. Logró robar 24 veces antes de ser capturado. Actúa solo, lo hace siempre con una bicicleta. Es una bicicleta roja o gris. Él llegó, pidió el dinero. La verdad es que pensamos que era una broma porque no tenía como pinta de asaltante normal así. Las víctimas quedan paralizadas producto de la intimidación. No tiene antecedentes delictuales, pero sí una trayectoria y especialidad como solitario asaltante, la que ha adquirido en tan solo 2 productivos meses de fechorías. Ingresa a las tiendas comerciales, trae un arma haciéndose primero pasar como cliente e intimida a los dependientes sustrayendo el dinero. Y luego se va tranquilamente en la misma bicicleta que llegó. Ese es el modo operandi. Esta forma de operar, esta forma de vestir lo delató. Pero por sobre todo, necesitamos las denuncias y necesitamos la colaboración de las víctimas. En este caso particular, las víctimas y testigos han realizado y han cooperado con la investigación. De no ser por eso, esto no habría sido posible. ¿Quién es él?, se preguntarán. Pelo corto, siempre viste de negro, siempre estaba con una mochila negra, las vestimentas son muy parecidas. Por meses recibieron denuncias de un solitario ladrón que con su bicicleta llegaba como cualquier cliente, esperaba su turno y cuando el momento era propicio, sacaba una pistola y amenazaba al trabajador con rudeza, tratando de que otros no se dieran cuenta. Dejó así el arma en el mesón, ahí en la mesa y... Ya, mis compañeros estaban asustados y no sabía qué hacer, llamé a mi jefe y todo. Cuando lo dejaba así como ahí encima, como que la cargaba. Y la gran mayoría de los procedimientos y delitos que él cometía lo hacía en farmacias, servicentros y locales comerciales. Pero no solo eso, robaba mientras el resto de los clientes realizaban sus compras con total normalidad, procurando no levantar sospechas. Esa forma de operar se repitió al menos 24 veces en 2 meses, por lo que la Unidad de Análisis Criminal y Foco de la Fiscalía Oriente centró parte de su equipo en este objetivo. Se convirtió en prioridad. Al parecer, él se confió del éxito que estaba consiguiendo. Aquí están los locales comerciales, donde en definitiva lo podemos identificar y nosotros aquí podemos determinar el lugar, digamos, la zona donde operaba este sujeto que es en la comuna de Macul. No había un horario específico para él cometer los ilícitos. Podía ser mañana, tarde, noche. Cometía el ilícito, 2 o 3 días desaparecía, volvía. La mayor cantidad de delitos lo comete un 20% de sujetos que cometen el 80% de los delitos. Es ahí donde apuntamos respecto de la investigación y agrupación de causas. Ese patrón delictual y que claramente no podía tratarse de ladrones distintos, lograron llegar a Alexis Enrique Sánchez Pérez, de 27 años. Un joven del que además saben que estaba separado hace poco y que se fue a vivir a Macul aparentemente por la cercanía con sus zonas predilectas para asaltar. 24 robos en 4 meses, ¿qué nos puede decir, Alexis? ¿Qué roba solo? ¿Ahí, hermano? Tímidamente, pero que con su corta experiencia fue arriesgándose cada vez más. Prefería robar los días martes y miércoles, los fines de semana descansaba. El dinero obtenido lo gastaba en malls capitalinos comprando ropa. Las víctimas quedan paralizadas producto de la intimidación, apunta tanto al momento de intimidar como también en la huida. De hecho, hay cámaras de seguridad que muestran el momento en que el sujeto va huido con la pistola directa hacia los dependientes, cosa que no se muevan respecto al momento que huye. El análisis de su perfil criminal fue clave. Estas denuncias, que de alguna manera en forma separada no tenían un mayor éxito, pero agrupadas en una investigación completa, evidentemente facilita el logro de un resultado. Y a partir de esta situación podemos mejorar la eficiencia en la investigación. Por
Por ello el llamado es a denunciar, a confiar que tarde o temprano su causa, por muy imposible que sea, pueda tener resultados y no pasar al archivo judicial. Por su parte, Alexis Sánchez del delito dejará de hacer fintas o gambetas a sus víctimas porque la justicia lo envió a la cárcel, ya que arriesga al menos 10 años de contrato en un centro penitenciario. Bueno, otras historias similares que les contamos, pero algunos que ya están en las cárceles. Fíjese que 3 o 4 celulares en promedio tiene cada preso en las cárceles chilenas. Si esa cifra ya es decidora, más es saber que este año, solo hasta agosto, se han requisado 17.000 teléfonos y que 22 funcionarios fueron investigados justamente por colaborar con el ingreso de estos aparatos. ¿Tiene solución este problema? Este pelea brígido, sí, el Pokémon. Oye, Alison, tengo cualquier plata en cana. Sin pudor ni menos vergüenza, todo grabado con celular, todo desde el interior de penales de nuestro país. El problema es que ninguno de esos aparatos móviles debió estar dentro de las cárceles chilenas. Eso en teoría, porque en la práctica esto es lo que se vive. No me metí, hermano. Solo hasta agosto de este año, Gendarmería ha decomisado 17.620 teléfonos y tarjetas SIM en poder de reclusos. El año pasado hablábamos de más de 26.400. Una persona que está dentro de una cárcel puede planificar, organizar, dirigir y ejecutar un acto delictivo, pero también de obstaculizar las investigaciones a través de instrucciones que pueden dar hacia testigos, instrucciones que pueden dar hacia compañeros de delito, amenazas que pueden realizar también. Allanamientos masivos, aleatorios, de sorpresa, todo sirve para encontrar los aparatos que se han vuelto una amenaza tanto dentro como fuera de los penales. Con estos teléfonos se comunican de cárcel a cárcel, de módulo a módulo. Según un estudio interno, solo en el penal de Valparaíso, el 40% de los teléfonos ingresados fue a través de partes íntimas femeninas. De primer ingreso y a través de familiares, a través también, de cierta manera, con colusión, con funcionarios públicos, un abogado, también han ingresado teléfonos hacia el interior de la cárcel. Las guaguas, por ejemplo, los menores de edad, prácticamente no se pueden revisar. Desde enero hasta octubre de este año, 22 gendarmes fueron imputados por cohecho, por ayudar a ingresar estos aparatos para los internos. Se coluden para poder, como nosotros decimos, inculpar injustificadamente a los funcionarios. Muchas de esas denuncias de cohecho terminan en nada. Un tema de nunca acabar, porque los intentos por inhibir señales han sido un fracaso. Ya, con los 30 perros voy, ya, voy. Va a quedar la cola aquí en madre. Estoy hablando yo, cuando hablo yo, queda la cola aquí en madre. Estoy cortando el queso yo aquí. Quedan sin señal telefónica los vecinos, edificios públicos aledaños, el mismo personal. Necesitamos escáner de última generación en los penales más grandes, donde hay bandas más organizadas que cometen delitos, bandas que tienen poder adquisitivo. Pero si Gendarmería habla de más tecnología, los reos también la están utilizando. Para la ejecución de algunos delitos utilizan radios, por lo cual estos no pueden ser rastreados y como también no se pueden grabar dichas comunicaciones en algunos casos. 3 a 4 celulares por recluso, los escondites más insólitos para ocultarlos, bandas que no pierden su jerarquía y continúan con estafas, secuestros, robos y narcotráfico desde las rejas. Bueno, una gran impotencia, pero pasemos a una mejor historia, una buena noticia. Tiene 123.000 metros cuadrados, más de 500 camas, 16 pabellones, helipuerto y tecnología médica de primer nivel. Hablamos del nuevo hospital Félix Bulnes, cuya obra gruesa ya terminó. Acá va un adelanto de lo que será uno de los hospitales más modernos de la red pública chilena. No importa si hace calor, si llueve o si el frío cala los huesos. El nieto de la señora Maritza tiene que ir 2 veces a la semana a controlar sus bronquios. Un viaje de 40 minutos solo de ida al hospital más cercano, pero eso pronto va a cambiar. Hace 2 años solo había tierra, pero el tiempo pasó volando y el nuevo hospital tomó forma.
Si el actual hospital Félix Bulnes tiene 40.000 metros cuadrados, su nueva versión tendrá 122.000. Es 3 veces más grande y mucho más moderno. En buen chileno, que está llamado a ser uno de los buenos y grandes hospitales de la región metropolitana. Estamos avanzando en ello, ya llevamos un 70%, ya llevamos toda la obra gruesa y estamos en toda la etapa de instalación de equipamiento médico y las terminaciones al interior del hospital. Trabajos que avanzan a toda velocidad, pues el hospital debe estar listo en septiembre de 2018. Es decir, ahora tienen menos de un año los trabajadores para finalizar los detalles. Cómo se va a ver por dentro en este recinto, por ejemplo acá, en la recepción, donde van a llegar los pacientes, los usuarios. Cómo se verá esta zona en el futuro. El hospital tendrá 11 pisos y en total 523 camas en habitaciones compartidas. Esto corresponde a lo que va a ser una habitación típica para pacientes. Aquí va a tener cada habitación su baño completo, una sala de lavado para atención de pacientes. Esta habitación está diseñada para 2 camas. Ya, aquí entonces hay que imaginarse que van a ver... Aquí va a haber una cama y una segunda cama separados por una cortina, de tal manera que puedan venir las visitas. También cada una de esas camas tendrá su propio closet especialmente y tiene su comunicación al exterior con el ventanal. Urgencia, traumatología, psiquiatría, pediatría, oncología y resonancia magnética. Nuevos servicios que se entregarán en boxes especializados. Uno de los hospitales más modernos de Chile, y no solo por la parte médica, sino también porque toda esta mega estructura está apoyada sobre estos pilares y cada uno de ellos tiene montado un aislador sísmico. Su función es disipar la energía y para eso se pueden deformar hasta en un 50% ante la eventualidad de un sismo de gran envergadura. Y eso no es todo. Las fachadas de vidrio y metal aprovechan mejor la luz natural y la energía. El edificio es más cálido en invierno y más fresco en verano. Este costo de energía se ha reducido en un 37%, lo que se traduce en un beneficio directo para el Estado. Pero el beneficio más directo será para 700.000 personas de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Renca y Estación Central. ¿Se le da un poquito más de tranquilidad a lo mejor tener un edificio como este, un hospital acá al ladito? Sí, porque los otros estaban muy atrás mano. ¿Sí? Sobre todo a medianoche con los niños chicos. Porque este es un cambio revolucionario. Es algo que va a cambiar totalmente la vida de los cerronavinos. Y la señora Maritza, imagínese su alivio. Para mí es bueno por un lado, porque tengo mi nieto, me va a quedar más cerca también para los controles. Estamos contentos, sí, tratamos de ver que también de cuidarlo. Cuando ya saquen las rejas y todo, ver que no lo rompan, no hagan cosas malas. Esa va a ser la clave, cuidar una de las obras más sensibles para la población, el nuevo Hospital Félix Bulnes, una mega estructura que nada tendrá que envidiarle a las clínicas de nuestro país. Ella es mi progenitora, no la considero mi familia. Bueno, la frase pertenece a Carla González Aranda, la joven trans de 19 años que así describió la relación con su madre, Marcela Aranda, la principal vocera del llamado Bus de la Libertad que estuvo en Chile hace unos meses. Carla, en esta jornada, inició el proceso para cambiar su nombre y sexo legal. Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Por ahora no tengo nada que hablar con ella. Además, asumir una ideología que va contra la ciencia. Su mamá dijo que el Bus de la Libertad no ha venido a Chile a discriminar a nadie. ¿Te sentiste discriminada cuando salió a las calles? Sí. Sí me sentí discriminada, pero es su postura. Era imposible que este tema no provocara la expectación que generó, la gran cantidad de medios de comunicación que arribaron a cubrirlo, las innumerables preguntas formuladas, las que finalmente respondió Carla González Aranda, la joven trans que hace 19 años recibió un nombre masculino, quien por muchísimo tiempo debió esconder su verdad, la que enfrentó cuando tenía 16 años, revelación siempre compleja. En una sociedad que sigue discriminando, más para ella, si las principales trabas según su confesión, sabía que las encontraría en su entorno familiar. ¿Cómo reaccionó ella contigo cuando tú le contaste? De manera peculiar. No quiero hablar del tema. Carla es hija de Marcela Aranda, la mujer que se hizo conocida hace 4 meses, cuando el llamado Bus de la Libertad, el bus del odio como lo denominó
dominaron agrupaciones pro diversidad, salió a las calles de Santiago y Valparaíso para decir: con mis hijos no se metan, y con ello oponerse a las diversas causas exigidas por organizaciones que defienden el derecho de los homosexuales. La condición de transexual tuya tiene que ver con que tu mamá haya tenido el protagonismo que tuvo. La verdad es que los que han incitado al odio han sido los grupos LGTBI. Su motivación no la sé. No creo que haya tenido algo que ver al respecto. Los tiempos aún así calzan. Si el bus de la libertad llegó hace 4 meses, hace 3, Carla se contactó con el móvil para pedir orientación. Por esos días decidió cambiar el nombre que recibió al nacer. Es un dato privado que no tiene por qué reservar. El que no quiere dar a conocer, como muchos datos de su vida, cuando aún no revelaba su verdad. El proceso que inició esta mañana en los tribunales civiles también la llevará a cambiar su sexo legal, registral como es llamado. Desde pequeña que me sentía así, que sabía que era así, solamente que por el tema de la presión social que en general, no solamente la familiar, uno tiene que reprimir algunas cosas y te das cuenta de que no encajas, así que tienes que empezar a ocultar algunas cosas tuyas y así fue el proceso nomás. Reprimida y cansada de eso, Carla tomó la decisión de hablar, difícil sin duda, más en una familia en donde el tema jamás fue tabú, aunque siempre fue abordado desde una sola perspectiva. Las conversaciones sobre la diversidad de género y eso siempre estuvo latente, pero del punto de vista de Marcela Aranda, sí, eso siempre estuvo. Carla es escueta en muchas respuestas. No sabía responderte eso. Más se habla de Marcela, a quien nunca en esta conferencia llamó mamá. Hace 3 años, tras contarle su historia, cortó vínculos y salió del hogar. 3 años han pasado, Carla ya tiene pareja. Y con estas declaraciones duras y tajantes, reveló su presente familiar. O sea, mi familia es mi pareja, mi mejor amiga y la familia de mi pareja. ¿Tu mamá entonces no sería parte de tu familia? Ella es mi progenitora. ¿No es tu familia? O sea, yo no la considero así. Tengo afecto por ella, pero más allá ya es una persona con la que no me he relacionado hace mucho tiempo, por ende no la conozco bien ahora. Hace 3 años que yo me puedo expresar con mi identidad de género. Después entonces de que te alejaste de tu mamá, ¿pudiste desarrollarte como trans? Sí. No, actualmente no tengo contacto con ninguno de mis otros familiares y sí, soy muy feliz. Marcela Aranda no quiso conversar con 24 horas. Su testimonio solo lo plasmó en su cuenta de Facebook, en donde acusó al móvil de utilizar la situación, inhumana como dijo, para sacar dividendos. Un uso, el de una persona, aseguró, cruel e inmoral. Él, refiriéndose a su hija, no es un producto de propaganda, agregó, y su proceso merece un respeto y un cuidado que el móvil ha vulnerado. Móvil no me está usando, más que solamente quería hacerlo público para poder brindar el apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta, de que se puede salir adelante sin importar las circunstancias. Un mensaje que también llamó la atención por otro motivo. Si Carla busca ser reconocida como mujer, su madre no lo hace, jamás usa un ella, siempre un él, nunca habla de su hija, en todo momento se refiere a su hijo. Es su opinión, yo no puedo negarle su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera, es su problema, pero a mí me hace sentir mal cómo se refiere a mí. El proceso con el que Carla pretende cambiar su nombre y sexo legal comenzó en esta jornada y en alrededor de 6 meses debiese concluir tras la presentación de testigos, exámenes psicológicos y una entrevista en el servicio médico legal. No, mi apellido, mis 2 apellidos los voy a mantener, lo que va a cambiar es mi nombre y mi sexo de manera legal. Un complejo camino que inició hace 3 años cuando reveló su verdad y que siguió al año siguiente cuando comenzó el tratamiento hormonal. En Chile, desde 1990, según la OTD, alrededor de 345 personas han cambiado su sexo, 250. Desde 2009 a la fecha, 130 de ellos, con rectificación de nombre y también de sexo. Yo quería lograr utilizar eso para poder mandar un mensaje a todas las personas que estaban pasando por un proceso distinto, o sea, parecido a lo que estoy pasando yo. No están solos y que lo que están pasando es algo que no tienen que pasarlo solos ni sufrir a oscuras. Y por eso agrupaciones como el Móvil abogan por una ley distinta, un caso que llamó la atención, paradójico sin duda, el que enfrenta a una de las mayores detractoras de las causas que defienden las agrupaciones pro diversidad con su hija. Carla es su nombre, el que no acepta a su madre, el que adoptó hace unos años y que en meses, junto a su nuevo sexo, ya debiese ser legal. Y un mensaje emitido desde el submarino Aras San Juan reconoció que hubo una filtración de agua y también un amago de incendio horas antes de su desaparición.
La búsqueda continúa, aunque disminuyen las expectativas de encontrar a los 44 tripulantes con vida. A esta altura, cuesta creer que pueda existir un milagro. Ya van 13 días de búsqueda y pese al optimismo inicial, por primera vez la Armada de Argentina morigeró las expectativas y habló con sinceridad. Son horas críticas. El panorama es complejo, más todavía luego de que se filtrara este mensaje donde el mismo día de la desaparición, el capitán del submarino reconoce que ingresó agua de mar por el sistema de ventilación, provocando un principio de incendio. Eso implica que entró agua de mar a un banco de baterías donde hay electricidad. La electricidad con el agua salada no son buenos compañeros y se puede haber producido un cortocircuito no menor, que efectivamente puede generar un amago de incendio, pero no necesariamente un colapso ni que repercuta más adelante. En ningún momento ni el comandante de la unidad ni el comandante superior consideró ese tema ni como una emergencia ni como una avería de gran magnitud, porque lo pudo solucionar por la redundancia de alimentación. Este ingeniero naval y ex submarinista defiende el secretismo del mensaje que solo por acción de la prensa logró ser difundido. Una información como esa, aparte de saberla al comandante en jefe de la Fuerza Submarino y tener una alerta, oye, ¿sabes que tengo un submarino con problemas? No tiene por qué repercutir, porque no es un tema catastrófico, tal como está en el mensaje. No es un tema catastrófico. Le dice, oye, ¿sabes que vengo limitado con las baterías? Bien, vaya tranquilo, vuélvase a la casa. 74 por 74 kilómetros es el área de búsqueda donde trabajan 23 buques. Son 8 países los desplegados en la zona, entre ellos el buque Cabo de Hornos de Chile, que con turnos de 24 horas mira constantemente el fondo marino. Continuamos con todos nuestros medios, con todas nuestras capacidades, buscando al Ara San Juan. Tenemos profundidades fluctuantes entre los 200 y los 3.000 metros. Tenemos una buena discriminación del fondo. Lamentablemente no tenemos resultados favorables como lo que todo el mundo espera. Ni el presidente Macri, ni el ministro de Defensa, ni tampoco un almirante. Un capitán de navío es el rostro de la tragedia que ha estado marcada por informaciones cruzadas, verdades a medias y denuncias de las familias. Ha habido una decisión de permanecer un poco más al margen, digamos, y eso de alguna forma da la imagen de que hay menos preocupación. En estricto rigor no necesariamente es así, pero da la impresión de que hubiese temas que requerirían más atención o daría la impresión de que no es un tema que les importa tanto. Tiene que haber habido aquí visiones distintas y visiones contrapuestas. Ahora, esas visiones probablemente no las vamos a saber nunca porque en las estructuras jerárquicas de las Fuerzas Armadas esas diferencias rara vez se ventilan. Para este miércoles se esperan los primeros reportes del mini submarino que ya está en la zona de búsqueda y aparece como la última opción para tener noticias de los 44 marineros argentinos. Y nos vamos al sur de nuestro país y genera alerta mundial. El glaciar Grey, ubicado en el Parque Torres del Paine, se fracturó y un gigantesco bloque de hielo quedó a la deriva. Bueno, mientras los expertos culpan el calentamiento global, en el turismo hay mucha preocupación. Temen que este desprendimiento sea una amenaza. Es esta masa de hielo la que mantiene al mundo científico en alerta. Desde el domingo que este témpano gigante se encuentra a la deriva, se trata del glaciar Grey, uno de los íconos del Parque Nacional Torres del Paine. Es un desprendimiento mayor, es un área de 350 metros de largo más o menos del frente y 380 metros de ancho. Para que se haga una idea, en el gigantesco bloque de hielo pueden caber fácilmente 12 canchas de fútbol. Un desprendimiento que deja en evidencia el retroceso que ha experimentado el glaciar Grey, 900 metros desde el 2005 a la fecha. De hecho, de febrero a noviembre de 2017 se perdió un tercio de lo registrado en los últimos 12 años. El retroceso ha sido rápido, estamos hablando de más de 100 metros por año y eso efectivamente debe estar muy relacionado con el cambio global. Su atractivo no es solo por su majestuosidad. El glaciar está ubicado justo en el lago Grey,
Claro que este desprendimiento podría convertirse en una amenaza potencial para el turismo. Alcancé a estar antes que se rompiera y en realidad lo siento en el alma. Ojalá tomemos conciencia todos de lo que estamos perdiendo. Es muy preocupante y que estamos viviendo todos en todas partes del mundo el mismo problema y que no sé, para las generaciones que van a venir. Es de esperar que en las próximas horas, en próximos días, ese témpano vaya a desplazarse más hacia el centro, al interior del lago. Esto es una amenaza potencial. Si bien expertos aseguran que no incidiría en el nivel del lago, este fenómeno tiene en alerta a toda la comunidad científica mundial y sobre todo a la estabilidad de la llamada octava maravilla del mundo. Mala noticia, feo, y la imagen, ¿no? Ese bloque de hielo que se desprende. Bueno, más de 4.000 migrantes se inscribieron para rendir la PSU 2017, que fue ayer y hoy. Es un número impensado y que en gran parte explica la histórica cifra de postulantes a la educación superior registrada este año. Pero, ¿están en igualdad de condiciones y posibilidades que los chilenos? Veamos. Lenguaje y comunicación, ciencias, matemática e historia y geografía. 4 pruebas en 2 días. La PSU 2017 en pleno desarrollo. 39 universidades que dan 104.000 cupos. Leandro, y soy de Perú. Junior Gómez, de República Dominicana. Yori, soy de Quito, de Ecuador. Ian Brian, y soy de República Dominicana. Duan, de Chile. Y en medio de los casi 300.000 inscritos, 4.653 de ellos son migrantes. Llegan con la misma ilusión, con el mismo sueño, entrar a la universidad. Bueno, a sinceridad, en lenguaje creo que me fue bien, pero en matemática, ahí veremos. Quiero ser economista. Economista. ¿Y cómo crees que te fue en matemática? Matemática estuvo difícil la prueba porque hay harto contenido, mucho desarrollo. Mi sueño es ser profesor de educación física, que me gusta enseñar, me gusta mucho, o sea, tengo mucha paciencia con los niños y creo que llegaría a ser un buen profesor. Quiero estudiar algo relacionado con las letras. Amo mucho las letras. Duan es chileno y cree que sus amigos están en desventaja. Jugamos en historia, igual es complicado, porque la historia chilena no es lo mismo que la historia de otros países. Chiquillo, ahora viene la prueba de historia. Esta región hay en Chile. 15 regiones. ¿Cuántos poderes hay en el Estado? Ellos han hecho de Chile su hogar. Dominicanos, peruanos, haitianos, ecuatorianos, con una mirada del país. En primer lugar, a mí no me gusta el frío. No me gusta. El calor sí, porque imagínense, yo vengo de un país donde hay mucho calor. Son muy discriminadores por el tema de la raza y cosas así. ¿Te molesta eso a ti? A veces sí. A mí me pasó una vez con una señora mayor ya, de unos 80 años, pero no le paro bola. Entre 8 a 2 años llevan estos jóvenes en Chile. La madre de Junior es asesora del hogar y él peluquero de fin de semana. Como ya ven, esta es la peluquería donde trabajo, este es mi compañero, él igual. Le está yendo bien porque es que él es un muchacho bien ordenado en sus cosas, entonces cuando uno es aplicado en sus cosas, siempre le va bien. ¿Le gustaría ingeniero también? Sí. ¿Y vas a luchar por conseguir tu sueño? Sí. Harold salió preocupado. Trabaja en construcción y no le fue bien el lenguaje. Alguna parte yo no entendí, pero si tiene un traductor mejor para nosotros. A él le costará más que al resto ser ingeniero. El idioma es la barrera. Es que los más de 4.000 migrantes inscritos sorprendieron. Hoy solo el Liceo Manuel de Salas tiene 2 traductores para casi 500 haitianos. Ellos, tras Perú y Colombia, son la mayor cantidad de migrantes rindiendo este proceso. Hoy, por ejemplo, en el Colegio Rafael Prado de Independencia, en una sala de 33 alumnos, solo 3 fueron chilenos.
Una cifra a considerar, porque son jóvenes que sueñan con un futuro universitario, con dar bienestar a sus familias y que quizás les cueste mucho más que al resto llegar a la tan soñada universidad. Bonita historia, bonitos sueños. Bienvenidos a ellos y que les vaya muy bien en nuestro país. Nos vamos al norte. El apuñalamiento del que dijo haber sido víctima el senador Fulvio Rossi días antes de las elecciones sigue sumando dudas. Ello luego de que la Fiscalía de Iquique confirmó que las pericias realizadas por Carabineros determinaron que el cuchillo encontrado en el comando de Rossi no tenía rastros de sangre humana. El diputado comunista Hugo Gutiérrez, y es un adversario político en la zona, lo calificó de megatongo. Dijo que era similar al corte que se autoinfirió Roberto Antonio Rojas. ¿Por qué un diputado tendría que estar metido en una investigación? Esto nos trae también a la memoria lo que ocurrió con el Cóndor Roja, que todos creyeron también su tajo. Porque por último fuera el Ministerio Público, la policía, los C9. Lo que yo he calificado como este megatongo que inventó Rossi. ¿Por qué el diputado Gutiérrez, donde estoy yo, está él? Lo dije desde un principio. ¿Qué hace un cuchillo que no tiene sangre si hería a Hugo? Iquique es tierra de campeones y desde hace 12 días en política, además de culebrones. Según consigna el Mercurio, el fiscal Gonzalo Guerrero, tras recibir las pericias del Labocar, habría confirmado que en el cuchillo de la supuesta agresión al desaforado senador Rossi no se encontró sangre humana. A lo más, la punta del arma estaba húmeda. Fue una mentira mediática, comunicacional, en aras de victimizarse para ganar unos votos más necesarios para salir triunfadores en las elecciones senatoriales. Él inventó que 2 ciudadanos negros colombianos lo habían intentado asesinar. Esto nos trae también a la memoria lo que ocurrió con el Cóndor Roja, que todos creyeron también su tajo y después se demostró que con cámaras también que era falso. Que un cuchillo tenga o no tenga sangre, no sé en ese sentido qué relevancia puede tener si hay heridas que fueron acreditadas. Habrán periciado la camisa que llevaba puesta, me imagino que tenía sangre esa camisa. O ese cuchillo, el peritaje es un falso negativo, como uno podría decir, o simplemente no el cuchillo que participó del ataque. Entonces, desde esa perspectiva, es poco lo que yo puedo agregar. Esto mientras sigue la revisión y sincronización de más de 70 cámaras de seguridad a fin de determinar con certeza si a través de estos registros es posible visualizar a una persona con las características dadas por el desaforado senador, un agresor de raza negra y con acento extranjero, ya que si no hay sospechosos, mal podría haber detenidos. Después que empezó a desbaratarse lo que yo he calificado como este megatongo que inventó Rossi, que su hijo no trepidó en ir a entregar el nombre de una persona que eventualmente había sido el agresor. Ya no era negro, ya no era colombiano, ya no era de acento extranjero, sino que era un chileno. Imagínense que con esta mentira hubiese él sido elegido senador de la República. No deja llamarme la atención el tinte político que toma una investigación, especialmente cuando veo a un diputado que la verdad que me ha declarado la guerra desde el día 1, que pide diligencia, que se junta con la policía y que además él no esperó ninguna diligencia para decir que esto era falso. Si alguien quisiera hacer un montaje, no sé por qué dejaría entonces un cuchillo que no tiene sangre de la persona que sufre el ataque. Distrito 2, Circunscripción 2, Iquique sigue que arde desde que 4 días antes de las elecciones, Fulvio Rossi Chioca denunciara el ataque con arma blanca dentro de su comando. La guinda de la torta de un discurso xenófobo, replicó su archienemigo el diputado Gutiérrez Gálvez, y en línea con él, un grupo de migrantes y organizaciones sociales presentaron en el juzgado de garantía una querella contra el senador bajo la figura de cometer el delito de incitación al odio. Usted ve en Tarapacá, hay noticia para rato. Chile elige. Una fuerte crítica lanzó hoy Sebastián Piñera en contra de Alejandro Guiller. Ello luego que el candidato presidencial de la nueva mayoría anunció que eliminará la deuda del CAE a los estudiantes del 40% más pobre en caso de llegar a la moneda. El aspirante de Chile Vamos lo comparó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Ya se inició la cuenta regresiva de cara al balotaje y los candidatos se esfuerzan por poner más cartas sobre la mesa para conquistar nuevos respaldos, sobre todo Alejandro Guillé, que obtuvo la segunda mayoría en las elecciones presidenciales. Prueba de ello fue el acto de unidad convocado por el senador independiente, donde recibió el respaldo de C y realizó gestos directos al Frente Amplio. Vamos a poner fin al CAE. Vamos a eliminar de inmediato la deuda del 40% más pobre de los deudores que no están en condiciones de responder. Asumiremos la realidad. Cuidadoso guiño de Guillé, en el que prometió eliminar una parte de la deuda, aunque sin mencionar la palabra condonación, la misma que meses atrás sí usaron los dirigentes del Frente Amplio, prometiendo condonar toda la deuda del crédito con aval del Estado de manera inmediata para los deudores. Los anuncios que dio ayer son anuncios en la dirección correcta. Creo que es bueno que se vaya moviendo hacia, insisto, quienes quieren transformaciones, pero falta aún. Pero ¿cómo se concretaría esta reciente propuesta que supuestamente beneficiaría a 575.000 estudiantes? No hay condonación, hay un tramo exento que en términos prácticos significa condonación para el 40% más vulnerable, mientras la persona esté en esa situación. Cuando emigra de ese tramo, él paga de acuerdo a las condiciones que ya he mencionado. Tras conocerse la propuesta de Guillé, su rival en segunda vuelta lanzó su más ácida crítica al comparar al candidato de la nueva mayoría con el presidente de Venezuela. Yo veo que el candidato Guillé está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático, y se parece cada día más a Maduro. Y pienso, francamente, que un eventual gobierno de Guillé va a ser un gobierno dominado por el Partido Comunista y por los sectores más extremistas de nuestro país. Crítica de Piñera, que no encontró respuesta de parte de Guillé, pero sí de sus partidarios. Esta caricatura expresada por el candidato Piñera son expresión de una especie de desesperación ante una opción de Alejandro Guillé que se agiganta día a día. Polémica que dio paso a una jornada de apoyos. Guillé recibió el respaldo de Alejandro Navarro y Marco Enrique Sominami. Saqué, si no me equivoco, incluso tanto más votos que Beatriz. A no equivocarse, Beatriz. No cometas mi error. Llama a votar por Alejandro Guillé. Respaldos que se replican en Chile Vamos, pues lograron sumar a algunos representantes de Ciudadanos como Juan José Santa Cruz, pero hoy ratificamos nuestra decisión de no respaldar institucionalmente a ningún candidato presidencial en segunda vuelta. Y voy a hacer en la segunda vuelta lo mismo que hice en la primera vuelta. Voy a anular mi voto. Todo en horas previas a que Revolución Democrática comunique el resultado de su plebiscito y de que el Frente Amplio tome una decisión final respecto a si apoyará o no a Alejandro Guillé. La presidenta Bachelet reiteró su llamado a votar por quien garantice el desarrollo sin perder derechos sociales, añadió. De visita en la región de Atacama, la mandataria visitó las obras finalizadas del Hospital Regional de Copiapó. La inversión de este recinto supera los 42.000 millones de pesos y contempla una unidad de emergencias, medicina nuclear y un edificio de salud mental. En la ocasión, la presidenta señaló que más de 50 médicos especialistas se han incorporado a la red de salud pública de Atacama durante su periodo de gobierno. Fue allí que la presidenta llamó nuevamente a los chilenos a votar en las elecciones presidenciales del próximo 17 de diciembre. Escuchemos las palabras de la mandataria. Invitarlos a que este 17 de diciembre salgan de sus casas, vayan a votar, elijan a quien para ustedes es la persona que va a garantizar el desarrollo de Atacama y de Chile, un desarrollo humano donde crecer no sea a costa de perder derechos sociales, sino por el contrario, de ampliarlo. Y se le acusa de haber entrado a robar 6 domicilios en menos de un mes. Y en la mayoría de los casos se utilizaron cuchillos para amenazar a sus víctimas. Es la historia de un adolescente de 14 años que esta madrugada fue detenido. La del sur y la vamos a chingar, la Amazonas lo vamos a robar y todas las joyas serán para nosotros. Vamos a chorear. Prueban el robo como la gran hazaña y el que manejaba tenía apenas 14 años. A él se le acusa de haber ingresado a 6 domicilios entre el 30 de septiembre y el 23 de octubre, todas las direcciones en las comunas de Las Condes, La Reina y La Barnechea.
pese a ser menor de edad, lideraba una banda criminal compuesta por sujetos que superan la mayoría de edad. Este martes a las 6:30 de la mañana fue detenido en la comuna de Peñalolén el adolescente de 14 años, identificado con las iniciales JA, uno de los 5 implicados. El procedimiento se logró tras las declaraciones de las víctimas, revisión de las cámaras de seguridad, entre otras diligencias. Junto con la detención se incautaron 2 armas, celulares, televisores, perfumes. Generalmente la forma de llegar al domicilio era a través de un vehículo sustraído en un delito anterior. Ingresaban de forma violenta, ataban a las víctimas, muchas veces las intimidaban con un elemento, un arma de fuego o con un arma blanca. Finalmente registraban el lugar y sustraían las especies de valor. Justamente el primer delito que se le acusa ocurrió el 30 de septiembre en Las Condes. En esa ocasión amenazaron a la asesora del hogar con un cuchillo y le ataron las manos. 3 días después fue el turno de Carolina. Aparecieron estos tipos de la nada. Entraron a mi pieza, me prendieron la luz y no alcancé a reaccionar, la verdad. Inmediatamente me quitaron el celular. Uno se queda conmigo, amedrentándome con un destornillador súper grande y fueron a reducir a las personas que estaban arriba. Este caso ocurrió pasadas las 22 horas en La Reina. Se llevaron joyas, celulares, dinero, computadores. Esa fue una de las 6 causas que registraron en menos de un mes. Lo que querían ellos era agarrar a mi marido, tomar el auto y cargar el auto, porque eso era una de las cosas que me preguntaban, ¿dónde está el auto? Y justo mi marido esa noche se lo había llevado. La Amazones lo vamos a robar y todas las joyas serán para nosotros. 6 acusaciones de robo con intimidación a sus recién 14 años. Un joven que al momento de su detención no tenía antecedentes. Fíjese que lo golpearon con violencia, lo amenazaron con pistolas y lo amarraron. Así es como el dueño de un local comercial de Calera fue asaltado por un grupo de delincuentes que robaron, a eso se dedicaba la tienda, insumos y productos para el consumo de marihuana y luego arrancaron en un auto que los esperaba fuera de este recinto. Tras meses de investigación, la banda fue detenida. Ponga atención a la siguiente secuencia y el nivel de violencia con el que actúan estos sujetos que ingresan a un grow shop en el centro de La Calera. Primero reducen al dependiente y lo lanzan al suelo. Uno de ellos lo golpea con el pie y luego otro llega para darle con la cacha de una pistola en la cabeza y causarle una herida cortante. Ingresaron primero 2 individuos que intimidaron al dependiente, lo golpearon con armamento, lo intimidaron y procedieron al robo de dinero en efectivo y una serie de artículos, por ejemplo, fertilizantes y semillas que iban a ser utilizados posteriormente. Con el vendedor ya controlado, los sujetos se llevan semillas de marihuana, fertilizantes y accesorios para el cultivo de cannabis sativa. Afuera del local los esperaba un auto con el motor encendido. Además, se detuvo a un individuo que participó en el delito como conductor del vehículo donde se transportan los individuos y un individuo que antes del robo ingresó para verificar la cantidad de personas que se encontraron al interior y organizar el robo básicamente. 3 meses de investigación culminaron este martes con el allanamiento de 2 viviendas en el centro de La Calera. La sorpresa para Carabineros fue mayúscula cuando descubrieron un arma corta y una larga, abundante munición y lo más extraño, proyectiles de guerra para fusil. No hay un armamento ubicado asociado a la munición, pero sí la munición se encuentra absolutamente prohibida. Básicamente se estima o se mantiene como hipótesis que esta fue sustraída. Los sujetos fueron puestos a disposición de tribunales por el delito de robo con violencia e intimidación. Uno de ellos además se formalizó por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Reportajes 24. Acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus casos podrían llegar incluso a la Corte Interamericana. Son un grupo de profesores que reclaman el pago de la deuda histórica, pero que, a diferencia de la mayoría, tienen fallos judiciales a su favor, ratificados incluso por la Corte Suprema de Chile, pero que jamás se ha materializado. Olivia es de Parral y está a punto de cumplir 80 años. 19 años tenía yo cuando ingresé a la escuela normal. A los 22 años más o menos estaba haciendo clase
en el campo. Pasó los años más lindos de su vida enseñando a los campesinos, a sus hijos y a las madres que entonces ella insistía que había que alfabetizar. Los últimos, sin embargo, los ha tenido que pasar luchando, de una manera indigna, humillante, injusta. Norita es de Santiago, ya pasó los 90 y también sigue peleando. Viven a más de 400 kilómetros, no se conocen, pero antes y ahora las han unido sus historias. Vamos aquí frente a la Moneda a juntarnos con el grupo de la deuda histórica. Encabezado por la Patricia Carso. Nos tiene una deuda. Norita y Olivia sufrieron los perjuicios del traspaso de la educación fiscal a los municipios. Una de ellas, como miles de otros profesores, no demandó a tiempo y hoy apela a la conciencia, al reconocimiento moral de la deuda. La otra demandó a tiempo y la Corte Suprema ordenó que le pagaran a ella y a otros 850 profesores de la época. Pero llevan más de 20 años esperando que este fallo se materialice. No estamos hablando de una decisión política, sino que estamos hablando del incumplimiento de una sentencia judicial. Son titulares de sentencias judiciales firmes. Y aquí el Estado no cumplió. Sí. Profesores jubilados de Chile. Y la deuda que la pague. Y la deuda que la pague. En 2005, un grupo de abogados encabezados por Juan Pablo Olmedo lleva los casos de 852 profesores afectados por la deuda histórica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agotados los recursos judiciales en Chile, deciden internacionalizar el problema y la comisión lo declara admisible. Comienza entonces un periodo que podría terminar en un acuerdo amistoso, pactado entre el Estado de Chile y estos 852 profesores. Pero para eso Chile debe pronunciarse dentro del plazo establecido por la comisión, es decir, antes de 2018. Si eso no ocurre... En el evento que no haya una solución amistosa, el trámite ante la Comisión Interamericana se agota y lo que corresponde es el traspaso del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de una demanda. El profesor Juan Parra tenía un sueldo promedio de 60.000 pesos líquidos. Parte de esa suma correspondía al pago de bonos. Cuando en 1981 lo traspasan a un municipio, su renta disminuye drásticamente y no recupera la cifra hasta varios años más tarde. Por ejemplo, yo tenía 12 años de servicio el año 81. Ganaba yo un 40% más por 4 trienios que tenía. Tenía 4 trienios y eso me significaba como un 40% más de aumento. Eso prácticamente se pierde con el traspaso. Entonces, prácticamente nosotros, después del año 85, vinimos a recuperar recién el sueldo que ganábamos el año 81. Para el Colegio de Profesores, la tramitación de estos casos particulares es un avance. Ello porque son cobros totalmente legales, exigibles en lo judicial, distinta a la situación general de los casi 80.000 profesores afectados con la deuda histórica. Hoy día nuestra demanda de justicia por la deuda histórica no tiene viabilidad por medio de ir a una acción judicial. Tiene viabilidad por medio de una decisión política, que es hacer justicia. Si estos 852 casos se resuelven favorablemente, el precedente podría ayudar al reconocimiento de la deuda que ningún gobierno ha asumido. Uno esperaría que esta dictadura, con todo lo injusta, arbitraria y abusadora que fue, hizo injusticias de ese tipo y muchas otras. Pero lo que uno habría esperado es que en democracia los gobiernos democráticos, supuestamente con otra condición moral, hubieran reparado esta injusticia. Y no lo han hecho en 27 años. Ese es el punto. En plena dictadura militar, Norita hacía clases en una escuela de La Pincoya en Conchalí, donde además era directora. Cuando la traspasan al municipio, le ordenan entregar una delicada información, una lista. Así lo recuerda hoy. La lista tenía que decir, por ejemplo, qué profesores eran y quiénes no eran. ¿De qué? Del régimen. O sea, ¿quiénes estaban a favor? Quiénes estaban a favor del régimen y quiénes no estaban a favor del régimen. Ya sabíamos cómo era la dictadura,
Yo le dije sencillamente, se llama María Cristina, yo no tengo idea de qué color político son mis profesores. Pero ¿cómo? Me dijo. No, le dije yo, porque allá no conversamos de política. Sabía que habían profesores, pero no, yo no lo había entregado. Yo ya sabía de muchos que le habían pasado en el pique, por ejemplo, habían desaparecido muchos amigos de infancia. Y como yo nunca estuve de acuerdo con ellos, tampoco de todas maneras no la iba a entregar, no importa que me dejaran fuera. Ese mismo año la desvincularon. Con menos de 30 años de servicio, Norita quedó fuera del sistema. Me llega una carta donde me dicen que tengo que presentar mi retiro o ellos esa carta me llegó ¿cómo se llama? Del departamento municipal que teníamos nosotros ahí en Conchalí. Y me dieron plazo, tenía que presentar el expediente de jubilación. A mí me obligaron a jubilar. Recién tenía 50 años. Independiente de la situación general, esa que afecta a alrededor de 80.000 profesores, ¿qué pasa con este otro grupo que demandó a tiempo y que hoy tiene fallos judiciales? Son sentencias que pasaron por los diferentes estamentos del Poder Judicial hasta quedar definitivamente ejecutoriadas, es decir, que son firmes y respecto de ellas no procede recurso alguno. Y por lo tanto, su pago se hace totalmente exigible. Exigible, pero nunca se ha concretado. La posibilidad hoy es que el Estado acepte un acuerdo amistoso a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde acudieron los abogados de estos profesores. Es decir, podríamos estar de aquí a un plazo de 3 años, 4 años, con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Cancillería? Se están realizando gestiones con el Consejo de Defensa del Estado y con la Dirección de Presupuesto. Se harán todos los esfuerzos para entregar la respuesta dentro del plazo señalado por la Comisión Interamericana, que vence el 3 de enero de 2018. Sin embargo, hay que considerar que, por la complejidad y magnitud del caso, estas gestiones requieren de un tiempo de trabajo no menor. Mientras tanto, Olivia seguirá esperando, con sus documentos, con sus trámites, junto a otros profesores de su comuna en Parral. Lo mismo pasará en Chañaral, Vallenar, Cauquenes, Chanco y Peyúgue, donde los profesores consiguieron los fallos a su favor, cuyas sumas hoy, por lo menos, podrían doblarse. Las deudas se pagan. Eso es lo que no podemos comprender nosotros. ¿Por qué no? Por lo menos que se nos reconozca algo. Muchos están muriendo porque no tienen cómo costearse un tratamiento de salud. Aunque el municipio de Parral intentó pagar, solo pudo cumplir con un pequeño porcentaje de dinero estipulado en el fallo. Por lo que tenemos entendido nosotros, eso se pagó en cuotas y quedó cerrado el proceso con la municipalidad. Entonces, lo que sí nos preocupa ahora con la información que tenemos es que el Estado, el que está demandado, finalmente por el resto de dineros que están pendientes. Páganos esta deuda, porque se nos va la vida. Todos bordean los 80 años, los unió su vocación de enseñar. Hoy los une una lucha que, aunque no han logrado ganar, no piensan abandonar. En Chile se están robando la plata. En Carabineros hay más de 25.000 millones, ¿no es cierto?, que están robados. En el Ejército otro tanto. Bueno, con toda esa plata podrían habernos pagado de más la deuda histórica a nosotros. Profesores jubilados de Chile y la deuda que la paguen, y la deuda que la paguen, y la Y después de 4 años de investigación, la causa que perseguía a los excontroladores de la Universidad del Mar por delitos de fraude y lucro en la educación quedó sin efecto por falta de pruebas. Los alumnos se mostraron indignados por el cierre del caso. Así marchaban alumnos y profesores hace ya casi 5 años,
Su casa de estudios, la polémica y ahora extinta Universidad del Mar, envuelta en una crisis financiera. Se cuestionó el uso de las utilidades a tal punto que el Ministerio de Educación de ese entonces debió intervenir la institución privada hasta que finalmente cerró sus puertas. Entrar a la universidad es una oportunidad única para crecer. En todo Chile, la Universidad del Mar ha demostrado ser un modelo de éxito. Con este escándalo se abrió el debate sobre el lucro en la educación. Tomas, movilizaciones, alumnos indignados, algunos incluso empobrecidos. Estos gallos, viven en unas mansiones tremendas, en unas casas apoteósicas, y nosotros de repente no compraremos un par de zapatos a nuestra hija o no comprarse un par de pantalones para poder pagar la universidad. Y ni siquiera poder terminarla con dignidad. Los directivos, entre ellos el ex rector Héctor Zúñiga, fueron llevados a la justicia por el delito de fraude, pero esa causa, tras 4 años de investigación, fue cerrada este lunes por falta de pruebas. A nuestro entender quedó esclarecido durante todo este tiempo de investigación que Zúñiga no había tenido una participación que fuera penalmente relevante en un acto combinado de muchas personas para poder fraguar un engaño. La causa, que buscaba demostrar lucro en la educación superior, no prosperó. De hecho, el propio Ministerio Público y la parte querellante decidieron no perseverar por falta de antecedentes para fundar con seriedad una acusación por estafas. Una noticia que los exalumnos no comprenden. Perfectamente alguien puede hacer una universidad, estafar a los estudiantes, a la familia, a los trabajadores y después quedar impune sin ningún tipo de consecuencia para ellos. Raúl fue uno de los dirigentes estudiantiles. Hoy está casado con Camila y se conocieron justamente cuando realizaban una huelga de hambre protestando en contra de los controladores de la institución. Una vergüenza, porque nosotros entregamos un montón de antecedentes, estábamos en la toma, encontramos un montón de papeles. Da una sensación de que la justicia o las leyes están hechas claramente para la gente adinerada y no para los trabajadores, estudiantes y las víctimas de toda esta crisis. Los estatutos de la Universidad del Mar establecían que esta era una entidad sin fines de lucro. ¿Se cumplió ese estatuto? Sí. El ex rector de la universidad negó tajantemente en esta entrevista del 2013 que haya existido lucro. Hoy la justicia cierra el caso porque no hay forma de comprobar que hubo fraude. El año pasado los tribunales determinaron que la institución debía indemnizar a cada alumno. Todos ellos, hasta el día de hoy, no reciben ningún peso. Bueno, más de 180 mujeres denunciaron haber sido acosadas sexualmente en sus visitas a la mayor cadena de masajes y spa de Estados Unidos. Según una investigación del sitio BuzzFeed, las clientas denunciaron haber sido víctimas de tocaciones indebidas y otros abusos por parte de los masajistas durante las sesiones de relajación en distintos puntos del país. El sitio web denunció que las mujeres presentaron demandas, denuncias policiales o quejas de acoso sexual contra filiales de la empresa, empleados, incluso en la casa matriz, pero que en la mayoría de los casos los requerimientos fueron ignorados por la compañía y los empleados que fueron denunciados, cuestionados, conservaron sus puestos. La cadena Envy tiene más de 1.100 sucursales en 49 estados de Estados Unidos y concentra más del 70% del mercado de masajes y spa en ese país. Cada año aproximadamente 1.000 mujeres son atacadas con ácido en India. En Nueva Delhi, 9 de ellas protagonizaron un desfile de alta costura inédito. Entregaron un potente mensaje contra la violencia de género, diciéndole a otras víctimas que no son ellas las que deben esconderse. Ninguna imaginó alguna vez desfilar en una pasarela, menos después que un ataque con ácido las marcara de por vida. Pero de la mano de reconocidos diseñadores indios y de la ONG Make Love Not Scars, Hace el amor no cicatrices, estas 9 sobrevivientes dan lecciones de valentía y luchan contra la violencia de género. La gente miraba hacia otro lado cuando yo salía, cruzaba la calle cuando me veían. Tenía muchos problemas, pero un día pensé, si esa es la forma en que me ven, que lo hagan. Tengo que construir mi vida. Mina fue atacada por su ex marido. Lo que ella pasó lo viven más de 1.000 mujeres cada año en India, un país donde es más fácil conseguir un frasco de ácido que comprar un lápiz labial
y que cuenta con una legislación que poco y nada hace para castigar a los responsables. Quiero que mi hijo estudie y tengo que apoyarlo. Esas personas que me desprecian no me preocupan, pueden irse. Esta es mi manera y seguiré avanzando. No es sencillo porque además de tener que someterse a decenas de cirugías de alto costo, la mayoría pierde su trabajo y son rechazadas por sus propias familias. Enfrentar el acoso de un hombre o rechazar una invitación puede ser motivo para sufrir uno de estos ataques en este territorio. Después del ataque tenía miedo de salir de mi casa. Me aterraba que me pasara de nuevo. Rishma tenía 17 años cuando fue quemada con ácido por su cuñado, quien la confundió con su hermana mayor. Cayó en una depresión grave e intentó quitarse la vida, pero con ayuda logró recuperarse y no solo eso, se ha convertido en una inspiración para miles de mujeres víctimas de estos ataques. Hi girls, मैं हूँ रेशमा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ how to get perfect red lips. Se transformó en una reconocida youtuber con sus tutoriales de belleza y valiente activista para terminar con estas agresiones en su país. El año pasado desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York y ahora está a punto de publicar un libro. Estoy orgullosa y confiada en quien soy. Quiero que la gente sepa que la cara no es lo que te hace hermosa, es tu corazón. Rendirse jamás es el lema para todas estas mujeres que luchan por superar el peor momento de sus vidas, reforzando la confianza de otras que también han sido víctimas de un ataque con ácido. Luchan por su integración porque saben que no son ellas, sino el mundo, el que debe cambiar. Seguro que usted se ha hecho esta pregunta. ¿Conviene aún comprar en los outlets? ¿Vale la pena ir tan lejos muchas veces, recorrer largas distancias para buscar buenos precios? Es la pregunta que miles se hacen justo ahora cuando entramos en tierra derecha para las compras de fin de año. Bueno, aquí le contamos si la diferencia con los centros comerciales aún existe. Llegó fin de año y el desafío es hacer rendir el presupuesto, regalos, comida, celebración navideña y más. Por eso saber dónde comprar es clave. Aterrizaron tímidamente hace 7 años en Chile y hace 4 se masificaron. Los outlets son una alternativa. Cristian los prefiere. Te he puesto un zapato 80 lucas en el mall y venía acá y aquí te sale 40. 50% al tiro y te puedes llevar 2 veces la misma prenda o el mismo zapato 2 veces. Ofertas y descuentos donde los outlets tenían mucha ventaja. Hasta ahora. Han crecido los outlets, pero también el concepto ha ido cambiando, ¿no es cierto? Desde saldos antiguos a un mix de productos también más nuevos, de temporadas de ahora, y por lo mismo ya las diferencias de precio no son tan grandes como lo eran antes. Si antes la diferencia llegaba en la mayoría de los productos al 50%, hoy es mucho menor. Y es que los centros comerciales lanzan toda su artillería de ofertas en esta época, acercándose y a veces igualando los precios outlet. Los precios son similares. La gente piensa que porque está aquí en Providencia es más caro y no es así. Habían oferta, descuento y los precios se acomodan. Los distintos retails han estado haciendo una estrategia de precio bastante fuerte en los últimos meses, con mucha promoción, con estrategias de precios agresivas en estos días que también hacen menor la diferencia de precios con un outlet. Nuestros operadores siempre están con descuentos diarios, con ofertas muy especiales y muy tentativas. Y además también acá el acceso es súper fácil llegar, es conveniente poder acá estacionarse, tenemos más de 5.000 estacionamientos. Y ese es otro punto a comparar, la cercanía y los servicios. Algunos dicen que valen la pena los largos traslados para encontrar ahorro y otros no. Vale la pena, sí, porque con un pasaje si viene el micro le alcanza y de vuelta si toma otra diferente. Y si no, le echa una luquita al autito y viene, ¿cierto? Lo que no ahorras en los precios, a veces lo gastáis en benzina, peaje, entonces para uno que vive lejos, no. Mayor apertura a nuevos productos donde el descuento no es tan atractivo. Donde sí lo es, en la ropa de la temporada anterior. Tenemos las cosas de temporada con un 10% de descuento hasta un 20% y todo lo que es de temporada anterior hasta 70% de descuento. O sea, un jeans no pasa de moda, una polera no pasa de moda. Estas marcas no pasan de moda. Diferencia de precios más pequeñas que antes. Outlet o centros comerciales, usted elige. 24 horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Mire, esta noticia, si usted aún está viviendo el luto de quedar eliminado de la selección, le puede dar rabia esta fotografía. Si ya pasó la decepción, la frustración, le puede dar lo mismo, se puede mostrar indiferente. Juan Antonio Pizzi
va a ir a la Copa del Mundo. Sí, nosotros no, ¿cierto? Él sí, porque es el nuevo director técnico de la selección de Arabia Saudita. Eso se confirmó hoy, así es que de hecho debería estar llegando a Moscú, Pizzi, sí, porque tiene que estar ahí representando a su nueva selección en el sorteo, que se va a vivir el día viernes al mediodía y donde nosotros no vamos a estar. Más detalles en la siguiente nota, mire. Se ha cerrado un ciclo, mi contrato finaliza en esta situación. Pasaron 53 días desde que Chile se quedó sin mundial. Es un golpe muy fuerte para nuestro fútbol. Casi 2 meses en que los dardos apuntaron en contra de Juan Antonio Pizzi. Soy el primer responsable de esta situación. Su etapa en La Roja terminó con la entrega de los informes de su gestión y una carta abierta en la que volvió a asumir su responsabilidad. Fue realmente un desastre, un fracaso, como quieran llamarlo, el no haber clasificado al Mundial de Rusia. Tras esto se le vinculó con la banca de la Universidad Católica y mantuvo negociaciones con Las Palmas de España y el Cruz Azul de México, pero no sería hasta este martes que se conocería el siguiente paso de su carrera. Durante la madrugada, el rosarino firmó por 1 año como el nuevo entrenador de la selección de Arabia Saudita y disputará con ella el Mundial de Rusia. Me alegro primero que nada que tenga trabajo. Tiene asumido una selección que va a disputar el Mundial y qué mejor que eso. ¿Cómo te podría decir? Desafortunada, creo que se va pausada, llega a él rápidamente, o sea, no sé. Da de pensar. Una decisión que generó debate entre algunos de sus ex dirigidos y también entre la hinchada. Y además se va al Mundial ya, sin querer, entre comillas, y ganando más lucas. Es horrible. No me parece para nada bonito. Nada de acuerdo, pero bueno, así es el fútbol. La hizo. Opino que la hizo. Fue inteligente. Eso opino. Macanudo se hará cargo del conjunto asiático tras el despido de su compatriota Edgardo Bauza. Llega un equipo que está 63 en el ranking FIFA, que cuenta con el delantero Mohamed Al-Salawi como gran figura y que no disputa una Copa del Mundo desde hace 12 años. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر صفحته في تويتر تعيين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا للمنتخب الأول. Aunque no se entienda mucho, el medio árabe ya comenta su llegada, el nuevo desafío de Pizzi, que lo instaló inesperadamente en Rusia 2018. Como dijo un hincha ahí entrevistado, hacia el fútbol. Claro, surgieron algunos cuestionamientos en contra de esta decisión que toma Juan Antonio Pizzi. Yo quiero recordar que él no renunció a la selección chilena, terminó su contrato, no se cumplió el objetivo y listo, se fue. Y me da lo mismo donde haya trabajado ahora, si en Arabia Saudita, en Alemania, Argentina, pero sí a mí me causa preocupación y puedo estar con un profundo rechazo a lo que hizo después de. No entregó un mayor análisis respecto al fracaso de la selección chilena, donde creo que fue el principal responsable de la eliminación de la selección chilena a estas clasificatorias y de no ir a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Hubo escasa autocrítica para un técnico que asumió una de las mejores selecciones del mundo. Sí, le pasaron un Ferrari y entregó un triciclo finalmente. Y se fue y del informe nada sabemos, con situaciones de indisciplina, en fin. Eso es lo que a mí me causa más rechazo y preocupación para el futuro, porque todavía no tenemos técnico en la selección chilena. Vamos ahora con el FIFA Gate, ¿se acuerdan? Sí, bueno, hoy declaró el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, testificó ante la Corte de Brooklyn, está siguiendo este caso de corrupción de la FIFA, y admitió que recibió sobornos desde el año 2007 al año 2015. Bedoya que había dicho, ¿se acuerda? Igual que Jaude, ¿no? Tengo las manos limpias, no sé ustedes. Bueno, dijo que los dirigentes Teixeira, Nicolás Leos y el fallecido Julio Grondona, cúpula del fútbol sudamericano por décadas, fueron las 3 personas más corruptas de la Conmebol. De acuerdo a versiones de periodistas norteamericanos que siguen este caso, el gobierno de Estados Unidos está arrendando un departamento de 2 dormitorios y 2 baños para Bedoya y su esposa. Esto desde diciembre del año 2015. Un beneficio que sería similar al que se le ha otorgado a Sergio Jaude dentro del mismo periodo. Y el dirigente está siendo investigado por sobornos en los derechos de transmisión
y también por venta de tickets para partidos. En Argentina, mientras tanto, hoy la Policía Federal allanó las oficinas de la empresa televisiva Torneos y Competencias en el marco de la causa que investiga la contratación de los derechos de televisación de 8 campeonatos de fútbol por 33 millones de dólares, donde habría al menos 19 millones de la divisa estadounidense que se pagaron de más. Vamos a seguir conociendo detalles. Recuerde que el 4 de enero es la sentencia para el expresidente de la NFP, Sergio Jadwe. Vamos con Universidad de Chile, que está con dudas, claro, con su formación a 2 fechas del final, donde tiene ahora con escasas opciones de lograr el título de campeón. Y el tema de Johnny Herrera, claro, porque va a estar fuera Cristian Vilches, expulsado, Gonzalo Jara, pero Johnny Herrera dice que puede jugar a pesar de una lesión que quieren aclarar ahí en el cuadro universitario. Mire. No tenemos un estilo de juego, no. Mal. No, ya se complicó la cosa. No existe ningún planteamiento hoy día, parece. No reacciona. Seguimos jugando igual, no. Eso da rabia. Indignación, rabia, pero principalmente preocupación. La U se alejó del título tras una derrota dolorosa ante Audax Italiano, que confirmó las dudas respecto a un equipo que no convence frente a un entrenador con poca autocrítica. No, a mí no me tiene preocupado absolutamente nada en ese aspecto. Después los resultados, a veces los otros también juegan, se preparan, tienen calidad, tienen capacidad, tienen grandes entrenadores. El técnico Guillermo Hoyos es el más cuestionado, pero también algunos referentes como Jara y Vilches, desastrosos en la derrota ante los itálicos. Un duelo donde no estuvo Mauricio Pinilla, quien podría volver en la penúltima fecha justo cuando la U se juegue todas sus cartas por el milagro del bicampeonato. Buenas tardes, muchachos. Estamos trabajando para tratar de estar el fin de semana con el equipo. De vuelta tras ser suspendido por una fecha por el caso fotógrafo, Pinigol, la gran estrella azul del semestre, volvió con todo para defender al estratega de la U. No creo que esté en discusión su cargo, creo que ha hecho una gran tarea. Yo lo conocí como entrenador y estoy muy agradecido a él, me ha dado conceptos, me ha hecho aprender muchas cosas. Para mala suerte, justo cuando está casi asegurado el retorno de Pinilla, ahora es Johnny Herrera quien está en duda. Y es que tras la publicación de las últimas noticias se presumía que el capitán sufría espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que afecta a la columna vertebral y que ponía en riesgo la presencia del jugador en los últimos 2 partidos. Sin embargo, yo lo vi bastante bien entrenando. Creo que hubo una confusión un poquito con el tema de esa enfermedad, se mezclaron un par de cosas. Confusión que aclaró el propio club, que confirmó que Herrera no sufre espondilitis, pero sí espondilolisis, una lesión también vertebral, pero menos grave que la otra. A nivel del E5, que significa finalmente la última parte de la columna lumbar, en la parte posterior de la columna hay una rotura en esa zona, ¿ya? Y esa zona significa que al haber una rotura, la columna puede quedar en casos más severos inestable y haber un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Problemas que confirman que la U, a 2 fechas del final del torneo, tiene más dudas que certezas. Y hace pocos minutos el Tribunal de Disciplina entregó su dictamen, una fecha de suspensión para Cristian Vilches, ¿sí?, por la expulsión frente a Audax, y 2 fechas de castigo para Gonzalo Jara, que se pierde el torneo de transición, a no ser que la U juegue una final, ¿cierto? Ahí podría volver en este torneo Gonzalo Jara. Nos vamos a otro tema, porque hoy se cumple un año de una de las peores tragedias del fútbol mundial. ¿Se acuerda? Sí, un 28 de noviembre, donde murieron 71 personas, casi la totalidad del plantel de un equipo sencillo, humilde de Brasil, Chapecoense, que viajaba a Medellín, Colombia, para jugar una final frente a Atlético Nacional por la Copa Sudamericana. Acá su historia, el recuerdo, qué pasó con las 6 personas que sobrevivieron a esta tragedia. Vean. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Goldar! Foi o espírito de Goldar que salvou essa aí! ¿Quién iba a pensar que esta clasificación a la final de la Copa Sudamericana, que el 23 de noviembre de 2016 sería el pasaje a un vuelo sin retorno para casi la totalidad de un plantel de un equipo humilde llamado Chapecoense? El rival en esa fase era Atlético Nacional de Colombia. El viaje era a Medellín, un vuelo que terminó siendo mortal.
Hola, buenas, ¿qué tal? Mucha atención. Tragedia en Colombia. Quien ha fallecido. 75 personas han muerto en un accidente aéreo. Termina desapareciendo la aeronave. Reconocimiento de los cuerpos. Con este avión que traía al Chapecoense. Este hecho enluta al mundo del fútbol. Equipo que debía disputar mañana la final de la Copa Suramericana. 5 días después de esa clasificación histórica, el mismo equipo que celebraba ahora era protagonista de la mayor tragedia aérea que recuerda el deporte. El charter que llevaba a Chapecoense se estrellaba en un cerro llegando a Medellín. De 77 pasajeros, solo sobrevivieron 6, muriendo 71. ¿Qué actitud tiene ahora? Ya no contesto. ¿Mi mamá isla de 933 posición? Ya está. Chapecoense perdió 19 jugadores, 14 miembros de la comisión técnica y 9 directivos. Un equipo que pasó del anonimato a ser uno de los más reconocidos del mundo. Homenajes tuvo en gran parte del planeta, sobre todo sus 3 sobrevivientes, Alan Ruschel, Elio Neto y Jackson Follman. Ruschel fue el único que pudo volver a jugar hasta el momento. Fui tratado con mucha calma y cautela. Yo pregunté a los médicos si podía volver a jugar. Ellos me dijeron que no sabían y que no tenía que pensar en el fútbol, sino que en mi vida. Para mí, esa noche quedó marcada. Elio Neto fue el último rescatado. Fue operado por una lesión en el tórax y por varias lesiones en la cabeza. Aún sueña con volver al fútbol, pero todavía sigue con secuelas. Mi sueño es volver a jugar, pero por mientras me casé, hice una familia. Dios puso en mi camino a la mujer de mi vida. Jackson Follman tuvo que retirarse, le amputaron su pierna derecha y le operaron su tobillo izquierdo. Nunca voy a dejar de practicar deportes porque soy amante del deporte. No me veo como menos atleta, al contrario, me veo bien y me veo más atleta que antes. Aparte de los jugadores, hay otros 3 que no perdieron la vida. El periodista brasileño Rafael Hensel, que sigue trabajando, lanzó un libro donde narra que el día del accidente lo cambiaron 4 veces de asiento. Cuenta que sentado en el pasillo de la penúltima fila, un colega le pidió cambiar de ubicación porque Lionel Messi unos días antes se había sentado ahí. Hensel aceptó. Claro, ese compañero murió. Tengo 2 datas, 2 fechas de nacimiento. 25 de agosto, Brasil. 28 de noviembre, acá en Colombia, porque sí, nacimos de nuevo. Los 2 bolivianos que se salvaron son la azafata Jimena Suárez, que sigue con el recuerdo intacto del accidente. Un poco de nervio, ¿no? Los ruidos, todo eso, pero miedo en sí no. Además está Erwin Tumiri, que no tiene problemas en dar entrevistas sobre el tema. Sentí el golpe, para mí ese rato fue como un sueño, como una pesadilla, quería despertar. Los que jamás olvidarán ese 28 de noviembre de 2016 son los familiares de las personas fallecidas. Ellos aún luchan para que los culpables asuman su responsabilidad. La justicia boliviana se dio 6 meses más por lo complejo del caso. La tragedia no fue la de Chapecoense, la tragedia no fue la de las emisoras que tenían a sus empleados dentro de la aeronave, la tragedia es de las familias. Esta semana, a maior tragédia aérea do esporte mundial está completando un año. Un año ha pasado de esta tragedia. Aquel cerro donde se estrelló el avión La Mía ahora se llama Chapecoense. Los sobrevivientes han regresado a aquel lugar. Ya hay documentales que cuentan esas horas de angustia. Un 28 de noviembre que enlutará para siempre al deporte que recuerda su mayor tragedia aérea de la historia. Bien, vamos con esta noticia muy buena para el deporte chileno, para el básquetbol, con la selección chilena que logró un importante triunfo en su camino para lograr la clasificación al Mundial de China 2019. Los dirigidos de Claudio Jorquera derrotaron 74-69 a Colombia, partido que se jugó anoche en Medellín. Recordemos que esta es la segunda fecha. La primera, la selección chilena perdió frente a la selección brasileña, partido que se jugó ahí en Osorno, y ahora tendrá que esperar el próximo año para las siguientes fechas, en febrero, donde jugará como visitante frente a Venezuela, frente a Brasil, para terminar esta clasificatoria, buscando estar dentro de los 3 primeros, para ahí llegar a otro proceso de clasificación. Va a enfrentar ahí de local, ya terminando, a Colombia y a la selección venezolana, pero esto de Matías es el rival a vencer, por eso es muy buena la victoria, el triunfo que logró la selección chilena de básquetbol. Selección adulta, porque los menores no han dado
grandes logros a nivel sudamericano, mujeres y hombres. Está buenísimo. Pero o sea, siempre el fútbol, que además estamos un poquito en baja. Claro, todavía estamos buscando técnicos y esas cosas, pero aquí excelente con la victoria anoche de la selección chilena. Te contaba recién lo del Tribunal de Disciplina, con las fechas de castigo, una para Vilches, 2 para Jara, y no va a tomar en cuenta esa, bueno, que en un momento fue denuncia de Everton después, pero no va a actuar de oficio con respecto a un posible desacato. Dice, no hay a veces se actúa de oficio. Sí, es que acá tiene que haber una prueba contundente. Y en este caso, más allá de esas imágenes, no hay una prueba contundente de un reglamento que yo creo que ya está obsoleto. Con respecto a eso del entrenador, de sacarlo, de no dar una información, hoy día... Es difícil controlar al menos. Y sin pruebas, peor. Sí. Gustavo, buenas noches, Matías. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Espérenos, ya volvemos. Y un paseo que terminó en tragedia. La mezcla del alcohol y el exceso de velocidad cobró la vida de 2 jóvenes. De madrugada venían en un auto que cayó al río desde un puente. Esto ocurrió en la comuna de Traiguén, en la Araucanía. ¿Y tú por qué no fuiste a este viaje? Porque no te contesté el mensaje. O sea, le dije que estaba en mi casa, pero no le quise contestarle más. Porque siempre es lo mismo, pues. Prefieren no dar la cara porque incrédulas aún no asumen que se hayan bajado a última hora del automóvil Subaru Legacy en el que las invitaron a salir al sector Quichamacuida. Horas más tarde, estupefactas comprobarían que verdaderamente salvaron de milagro. No fui. Además, mi mamá me dijo que no fuera. Mi mamá, la mamá intuye. Así que se lo debo a ella. Quizás yo hubiera sido la que estuviera muerta o estaría en el hospital. Y es que luego de compartir toda la tarde y capear las altas temperaturas, sus amigos se disponían a volver. Aquí el exceso de velocidad y presumiblemente el consumo de alcohol habría cobrado un fatal protagonismo. Un auto y una camioneta venían a alta velocidad por acá y el ripio, como es la bajada resbalosa, repararon y pasaron hacia el río, hacia abajo. Primero control, chocaron contra la barrera y hacia el río abajo. Iban a hacer un paseo, que iban a venir en la tarde. Iban a venir al río a pasar la tarde. ¿Andaban con trago? Lo más probable que sí. En el lugar los vecinos ayudaron como pudieron para rescatar a los 3 únicos sobrevivientes de 19, 16 y 13 años de edad. Todos internados en Victoria y Traiguén, mientras que el conductor Jaime Barra Benavides, de 26 años, y Ania Alexandra Chandía, de 16, murieron en el mismo lugar. La sección de investigación de accidentes del tránsito de Carabineros inició las indagaciones que con el pasar de las horas ha establecido algunas causales que en todo caso serán confirmadas por la Fiscalía del Ministerio Público, que determinará si hubo presencia de alcohol como detonante de un triste final para este paseo en una calurosa tarde en la zona rural de Traiguén. Evo Morales logró que el Tribunal Constitucional de Bolivia le autorice postularse a un 4º mandato consecutivo en las elecciones de 2019. De ganar, el mandatario llegaría a estar 20 años al mando del país vecino. Tras 11 años en el poder, ahora el presidente Evo Morales quiere seguir al mando de Bolivia por otros 5 años más. A pesar de que el año pasado los bolivianos rechazaron la repostulación del mandatario en un referéndum, este martes el Tribunal Constitucional del país vecino autorizó a que se presente a un 4º mandato consecutivo. A todo ciudadano, a todas las personas que estaban limitando la ley electoral y la constitución política del Estado, está justamente habilitando a esas personas a postularse. Implica también al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional. Un fallo controversial y criticado por los opositores porque la Constitución boliviana suscrita por el mismo Evo Morales prohibía hasta ahora que una misma persona gobierne por más de 2 periodos consecutivos. A eso se suma el referéndum de 2016, en el que el 51,3% de los bolivianos rechazaron modificar ese artículo. Pese a ello, la disposición del Tribunal Constitucional a favor de Morales fue adoptada por unanimidad, bajo el argumento de que el derecho humano a postularse libremente a cualquier cargo prevalece sobre las limitaciones de la Constitución. Las mismas razones que entregan Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo.
Bueno, su visita por Birmania, el Papa Francisco pidió respeto a todos los grupos étnicos y a su identidad, pero evitó mencionar directamente al pueblo rohingya, que está atravesando por una crisis humanitaria en ese país. El sumo pontífice tampoco se refirió a las acusaciones de limpieza étnica contra esa minoría musulmana apátrida, ni mencionó su masivo éxodo hacia el vecino país de Bangladesh, donde más de 620 musulmanes rohingyas han escapado de la violencia perpetrada por los soldados de Myanmar y milicias budistas. El Papa Francisco exhortó a un compromiso por la justicia y un respeto de los derechos humanos en un discurso pronunciado ante las autoridades en la capital birmana. Ramiro Bahamondes es el ganador de Camiseteados este año. El creador de la agrupación Manos que Ayudan, de Aysén, fue elegido entre las historias de personas cuyas iniciativas notables, chilenos y chilenas extraordinarios, se presentaron a este proyecto. El premio lo recibió esta tarde en una ceremonia realizada aquí en nuestro canal. Ramiro es un hombre que hace un par de años decidió abandonar su trabajo como vendedor y dedicarse a su pasión, la pintura. En 2016 formó el Coyhaique Manos que Ayudan, que cuenta con más de 100 voluntarios, con los que acude a apoyar a adultos mayores, discapacitados y a quien lo necesite en general. Los reportajes de las 6 historias finalistas de Camiseteados fueron emitidas en 24 horas central los últimos días para que la gente votara por su preferido. Camiseteados busca distinguir a personas cuyas iniciativas impactan en las comunidades en las que se desenvuelve. Son chilenos y héroes anónimos, sin pedir nada a cambio en todo el país. Felicitaciones a Ramiro, a todos los finalistas y a los más de 680 postulantes. Y para alcanzar la meta de este año necesitamos estar todos incluidos, los que son de aquí, los que están desde siempre, los que vienen llegando, los que dan mucho, los que dan todo nuestro aporte personal, en todo caso, es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Recuerda, Teletón, 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos. Y llegó la hora de despedirnos, dejar los invitados, porque después del tiempo vuelve nuestra teleserie Dime quién fue. Luego, Josué. Muy buenas noches y gracias por venir.